El tema que quiero tocar con ustedes con la ayuda del Espíritu Santo es el siguiente: la obediencia y la sujeción. Estos dos temas, podríamos decir que son dos principios innegociables, especialmente en la vida de los hijos de Dios, de los creyentes y de los siervos de Dios, de los que realmente disponen su vida, su corazón para servir a Dios. Alguien que quiera servir a Dios, pero que no entiende y no aplica el principio de la obediencia y la sujeción, va a fracasar. Va a fracasar. Son ya muchos años sirviendo al Señor y lamentablemente y tristemente, de la misma manera que he visto cosas que han llenado de alegría mi corazón, gente fieles que se han mantenido ahí por años, fieles y en obediencia y en sujeción. También he visto gente con dones, con talento, gente humanamente, podríamos decir, válida, pero por no aplicar el principio de la obediencia y de la sujeción, han fracasado. Podríamos pensar en un montón de gente que nosotros hemos conocido, que han pasado por aquí y que han fracasado, no han perseverado. Porque a Dios no le pasa nada desapercibido. Y Dios es el que lleva el orden y el control de todas las cosas. Hay una tendencia natural. Pedí que se me pusiera una imagen, no habrán podido, pero bueno, era una madre queriendo corregir a su hijo y su hijo tapándose los oídos. Y os digo que a veces en muchas personas, en la propia iglesia, nos puede estar sucediendo esto, de que cuando tenemos que recibir la corrección, la reprensión, la enseñanza, nos tapamos los oídos. Y el apóstol Pablo, en cuanto a las actitudes que están fuera de lugar, él hace una reflexión diciendo: cuando yo era niño, bueno, se entiende que cuando uno es niño se puede justificar cosas, ¿verdad? Cuando yo era niño, hablaba como un niño, pensaba como un niño, juzgaba como un niño, pero cuando ya fui hombre, y sabe, hay un momento donde usted tiene que percatarse de analizar su crecimiento y su madurez espiritual, porque Dios no va a pasar por alto las niñerías cuando usted ya es un hombre. Cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. El escritor a los Hebreos, que yo siempre digo que para mí la carta a los Hebreos la escribió el apóstol Pablo, él habla de cosas difíciles de explicar, complicadas. Y él dice que debiendo ya ser maestros, todavía tenemos necesidad de los primeros rudimentos, de la comida de los niños. Esto nos habla de una pérdida de tiempo personalizada, en el que permite que esto suceda en su vida. El no alcanzar esa madurez, ese crecimiento espiritual que le permite
discernir, entender, comprender las cosas actualizado a la realidad presente de cada uno de nosotros. Hay personas nuevitas en la iglesia y obviamente estas personas son niños espirituales. Ahora no estamos aquí para refregarle en los morros a nadie que tú eres un niño. No, pero tenemos que ser conscientes de esas realidades. Pero eso es normal. Lo anormal es cuando uno ya lleva cierto tiempo donde tendríamos que estar obrando, actuando como gente madura, con conocimiento. Estamos obrando y actuando como niños. Al niño, por naturaleza, le cuesta un montón obedecer. ¿Cuántos padres están de acuerdo con esto? Les cuesta un montón sujetarse. No somos conscientes, nos cuesta, para que todos los estamentos en todo el desarrollo global de todas las organizaciones en el mundo funcionen, tiene que haber obediencia y sujeción en una misma empresa, sea la empresa que sea, para que esta empresa sea productiva, para que esta empresa esté bien organizada y esté bien proyectada, tiene que haber obediencia y sujeción. Hay gente que está con responsabilidades a cargo de gente para dar órdenes y otros obedezcan. En las familias ocurre lo mismo. Para que una familia realmente funcione, los cónyuges tienen que estar los dos sujetos. Y los dos tienen que moverse en obediencia. Esto en un contexto natural. En el contexto espiritual, pues mucho más claro y mucho más importante, innegociable. No pretendamos que nuestros hijos aprendan obediencia y aprendan sujeción si nosotros no nos movemos dando un ejemplo, un testimonio digno de esa realidad. Las cosas pueden ir reajustándose día tras día para conseguir una solidez, una firmeza y una estabilidad. O las cosas se pueden ir cada día desmoronando, haciendo y diciendo cosas que no dan ejemplo de obediencia y sujeción. Un padre no le puede pedir a un hijo obediencia y que se sujete si es un mal testimonio en su casa. Si anda por ahí tomando, embriagándose, llegando a casa de malas maneras, insultando, dañando, provocando con las palabras, con los hechos, nuestros hijos van a estar ahí. Yo resumo el tema de la obediencia en estas pocas palabras. Hablar menos y hacer más. Por eso Jesús dice, el que dice Señor, Señor,
No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Todos nosotros tenemos un compromiso con el principio de la obediencia. Y no seamos torpes. No andemos con películas raras ni inventos raros. Porque a Dios no le podemos engañar. Tú tienes que darte cuenta que la esencia de la obediencia está dentro del hecho y acción de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Eso que a algunos le importa un pito. Y si tienen que abandonar una iglesia, la abandona y todo porque no son capaces de reconocer que son desobedientes y no se sujetan a la autoridad delegada por Dios. Y fracasan. La sujeción, alguno lo tiene marcado como sometimiento, y en la naturaleza humana el someternos a los demás como que no nos gusta mucho. Y más cuando somos dados a tener argumentos, el librito de los argumentos, y tenemos argumentos para todo, para buscar defectos a todo, para buscar los detalles que me den la facilidad de no sujetarme. Pero en realidad la esencia de lo que es sujeción, yo creo que el que lo entiende y lo relata bien es el apóstol Pablo. Él habla de que todo lo tiene por basura por ser asido por aquel. Realmente el entrar en una esencia de sujeción es dejarnos tomar por el Señor. Todos nosotros dentro del contexto natural como padres, si salimos con nuestros hijos pequeñitos y que ya conocemos cómo van como cabritas por aquí y por allá, cuando salimos a la calle y vemos que hay tránsito, esto, cogemos a nuestro hijo de la mano y queremos llevarlo bien sujeto. Y ese es el concepto, la esencia de la sujeción. Pablo dice estas palabras en Romanos 13 para que nos demos cuenta de la importancia de sujetarnos a toda autoridad. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Pues, ¿cómo vamos a entender esto? Cuando sabemos que hay autoridades que se equivocan, que lo hacen mal. ¿Acaso pensamos que está ajeno al conocimiento de Dios estas realidades? El por qué Dios nos pide que nos sujetemos a una persona que no lo está haciendo bien. ¿Se acuerda de la historia de David y Saúl?
Él tenía en su corazón, David tenía en su corazón la esencia de la sujeción. Él tuvo que huir para librar su vida porque este hombre se volvió loco y no paraba de lanzarle lanzas. Y en esta huida, él lo andaba buscando para matarlo. Y se puso ahí a la puerta de una cueva a dormir, Saúl. Y uno le dice, el Señor lo ha puesto en tu mano. Oiga, fíjese, hay que tener discernimiento para saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Pero no va a faltar quien venga a decirle, Dios lo ha puesto en tu mano. Pero David dice, Dios me libre de tocar al ungido de Dios. Esto yo sé que cuesta entenderlo, una infinidad, pero esta es una tarea que todo hombre de Dios, mujer de Dios, tiene que aplicarse a entender, conocer, practicarlo, vivirlo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Por qué he dicho yo que las personas que tienen problemas con la obediencia y con la sujeción siempre fracasan? Porque se ponen bajo condenación. Acarrean condenación. Vamos rápidamente a recoger algunos consejos prácticos sobre la obediencia y la sujeción. Número 1, y esto va en relación a que tengamos cuidado de nosotros mismos. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la sana doctrina. No te creas, número 1, no te creas que eres mejor que los demás. Y puesto entre comillas, aunque lo seas. Pero ya vamos mal. Y si analizamos la palabra de Dios, nos daremos cuenta claramente que esto no entra dentro de la esencia de la obediencia y la sujeción a Dios y a todo lo establecido por Dios. Hay personas que se piensan que son más listos que nadie, que lo saben todo. A veces hacemos 4 cursos acelerados y ya nos creemos que somos los catedráticos de... Y la verdad, queridos hermanos, tenemos que pararlo porque todo esto nos puede llevar a estar en discordia, en pleito con el cuerpo de Cristo, con las autoridades delegadas,
Cuando la palabra de Dios nos habla que tenemos que estar unidos entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente para ir edificándose en amor, cuando en nuestra mente y en nuestro corazón no se mueve la esencia de la obediencia y la sujeción, nos creemos autosuficientes y no nos importa. Algunos van como llaneros solitarios. Pero ¿saben una cosa? No sé si se acuerdan ustedes de la película esa de los llaneros solitarios. Solamente un indio le seguía al llanero solitario. ¿Y lo que pasa, hermanos? Como hombres de Dios, como mujeres de Dios, como aquellos que queremos servir a Dios, no podemos caer en la trampa de servirnos a nosotros mismos, de buscar nuestros propios intereses, de mirar solamente por lo nuestro. Esto está fuera de la realidad de la obediencia y sujeción al cuerpo de Cristo y a las autoridades que Dios ha puesto. Dice, porque Él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y lo que Dios pone como institución, nosotros tenemos que respetarlo y sujetarnos a nuestras autoridades que Dios ha puesto. Hay gente que se sujeta por interés, el tiempo que él cree oportuno, y cuando la cosa no le sale bien, o cuando a pie, ¿para qué te quiero? Pie, ¿para qué te quiero? ¿Dónde está la esencia del amor? ¿Dónde está la esencia de la unidad? ¿Dónde está la esencia de soportarnos uno a otro? En el amor del Señor, ¿dónde están tantas cosas que la palabra de Dios relata, nos resalta? Hay principios que son innegociables. Y el que se engaña a sí mismo. Pero Dios pone siempre en su tiempo cada cosa en su sitio. Y tenemos que ser cuidadosos, no estemos atrayendo condenación sobre nosotros. Romanos 12, versículo 3 dice el apóstol Pablo, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. No se cree usted que es mejor que los demás. No mire a nadie por encima del hombro, sino que piense de sí con cordura. El hombre de Dios tiene que entender lo beneficioso y lo necesario que es obrar, actuar con cordura, con equilibrio, con equidad, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superior. ¡Uy, Dios mío! Como superior.
a Él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Ahí está la esencia. Siempre recuerde, querido hermano, amada iglesia, que si usted quiere ser dichoso, verdaderamente dichoso, feliz, permanecer firme y estable en el propósito de Dios y avanzar y progresar como cristiano, como hijo de Dios, como siervo en su ministerio, en lo que Dios le dé, usted tiene que entender que la obediencia y la sujeción son principios innegociables. Hay gente que se engaña a sí mismo. ¿Sabe? No estamos aquí para señalar, ni juzgar, ni más bien orar por los autoengañados. Yo a veces digo, Dios mío, lleva una nube de anarquismo esta persona. Ni Dios, ni patria, ni patrón. Esa es la doctrina de los anarquistas. Y esa es la esencia a veces, lamentable, triste, penosa, que se mueve en el corazón de muchos que se pasean por las iglesias. Un espíritu de anarquismo. Hablan de Dios como el que habla de patufete, porque ni lo tienen en cuenta, ni lo respetan, ni realmente le tienen temor. Ay, pastor, ¿no estás exagerando? Ay, mi hermano, me encantaría exagerar. Pero lamentablemente y triste. ¿Y sabe una cosa? La iglesia que tiene que ser edificada, que tiene que ser establecida, firmada para cumplir la gran comisión y moverse en esa gracia. El diablo sabe que con todos estos tropiezos, con todas estas piedras, nos paralizan, nos estorban y andamos ahí. Cuando no andamos sufriendo por una cosa, andamos sufriendo por la otra, porque nosotros le cogemos cariño a la gente. Y amamos a la gente. Pero la gente tiene que sujetarse a Dios y a lo establecido por Dios. Porque si no, las cosas no van a funcionar. Gálatas 6:3 dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Habrá algo que se le escape a la palabra de Dios? Número 2, sujétate y obedece con gozo, no a regañadientes. Los pastores que hemos tenido la dicha, la bendición y el privilegio de pastorear por años, en este caso mi persona, para 35 años que vamos con mis errores, con mis fallos, pero ahí estamos, aprendiendo y queriendo hacer las cosas cada día mejor para la gloria del Señor, para la gloria del Señor. La iglesia no es mía, la iglesia es del Señor. Yo soy un criado del Señor que le cuida a su amada y que intento hacerlo lo mejor posible. Porque sabe una cosa, porque yo estoy enamorado
en nuestro Señor. Y quiero traer complacencia su corazón. Y a veces, inclusive hasta confrontar con estas palabras que uno dice, ¿y por qué esto ahora? Y yo digo, ¿y por qué no? Si tú estás tranquilo y crees que el principio de la obediencia y la sujeción es algo respetable para ti, gloria a Dios, que Dios te bendiga. Pero el que piense estar firme, que mire que no caiga. Y tenemos que estar vigilantes. Hebreos 13:17 dice la palabra: obedecer a vuestros pastores si se portan bien, si lo hacen bien, si son espectaculares, si todo lo hace a mi gusto. ¿Cómo que no? Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no es provechoso. ¿Cuántos no quieren verme que me queje? ¿Cuántos me quieren ver alegre? Pues depende de usted, hijo. ¡Claro! Obedezca, sujétese. Pero que si me equivoco, yo no voy a... Bueno, hermano, ¿acaso Dios necesita ayuda? Dios no es suficiente para poner a un pastor que se obstina en hacer las cosas mal. Porque escúchame, hermano, una cosa es una equivocación, un error que se corrige y se pone delante de Dios y sirve de crecimiento, sirve de madurez, sirve de enseñanza. Pero claro, hay quien está, arquites, ahí con la escopeta cargada. ¡Oh! ¡Oh! Un pastor no grita. Pero hay quien está ahí por esos detalles. Eso no quiere decir que hayan gente amadora de sí misma, que se mueven por ganancias deshonestas. El apóstol Pablo ya advirtió de este tipo de gente que se va a mover entre nosotros. Pero hermano, también dice la palabra: por su fruto lo conoceréis. Hermano Manolo, Carmen, ustedes me conocen, ¿sí? Ya no le voy a preguntar más. Gente fiel, que no paran de apoyarme, que no paran de alentarme, que no paran y siempre estamos, y yo lo sé y lo siento, están orando por sus pastores. Los conocemos más de 46 o 47 años. Aquí estamos. Y hermano, entre los listos de turno, entre los que tienen un montón de asignaturas teológicas sacadas, entre los espabilados, entre los, prefiero los fieles. Por eso David en el Salmo 101 dice: a los fieles de la tierra buscaré para que estén conmigo.
y el que ande en camino de rectitud, ese me servirá. Amén. Es importantísimo. ¿Usted cree que los pastores se ponen por sí solos? Y que esto es al pito, pito, favorito, y le toca a uno, le toca al otro. No hay autoridad si no ha sido puesta por... ¿Sabe una cosa? Muchos han querido ser pastores. Aquí tenemos nosotros tristes testimonios de muchos que quisieron ser pastores. No voy a decir nombre, pero los más antiguos sabemos. ¿Por qué? ¿Por qué fracasaron? Algunos no están ahora ya ni en el Señor. Y su familia destrozadas. ¿Por qué? Por falta de obediencia y sujeción. Porque se creyeron que ya podían correr, ya no necesitaban a nadie, ya no necesitaban al viejo. No, es el espíritu de Absalón. ¡Ay, mi padre ya está viejo! Pero no se muere para que yo pueda reinar. Y hay algunos que hacen sus propias estrategias y quieren adelantar lo que ellos en su mente se guisan y se cocinan. Absalón se puso a la puerta de la ciudad. La gente que iba a pedir algo al rey, ¿y tú dónde vas? No, explícame. Y hoy, si yo fuera el rey, yo te lo concedería. Es que... Y así engañó a un montón de gente para levantar un ejército y ir en contra de su propio padre. Hay una frase de David cuando dice, Absalón, hijo mío, llorando David. Y es lo que pasa cuando muchos actúan y obran de esta manera. Porque como he dicho antes, uno no deja de querer a la gente. Pero no podemos comulgar con el pecado, con la rebeldía, con la desobediencia y la falta de sujeción. Y el que lo haga, esté listo. Listo para el desastre. Listo para el desastre. Número 3, la obediencia y la sujeción no depende de lo bien o lo mal que lo hagan los demás. Más o menos ya he hecho alguna referencia a esto. Usted quiere ser una persona cuerda, sensata. Usted está ahí. Mire, aquí estamos repartidos con distintas autoridades. Están los líderes de línea que tienen los diferentes grupos, también con sus líderes. Estos son autoridades delegadas por el pastor de esta iglesia, líder de alabanza, todos, en todo. ¿Por qué? Para que funcione, tiene que haber alguien que asuma la responsabilidad de gobierno. Gobernar esa situación. Y cuando hay obediencia y sujeción, es cómodo, agradable y productivo. Cuando no, aquí hemos tenido de todos los colores. Aquí alguien vino que
Era tan inteligente, sabía tanto, en la alabanza, ya haciendo el boicot al líder, para que el líder se quedó perplejo cuando le dije, la vamos a poner del líder. Sí, porque es lo que pretende, es lo que quiere. ¿Por qué? Porque no sabe. ¿Sabe lo que duró esa persona? Muchos de los que están aquí, 2 semanas. Y se echó a todo el grupo de alabanza encima. Tuvimos que sufrir esa inclemencia, tuvimos que sufrir esa lamentable situación. ¿Se acuerdan? Levanten la mano los que se acuerdan. Y hay tantas historias, pero no las voy a contar todas. Primera de Tesalonicenses 5:15 dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguir siempre lo bueno. Usted, hermano, no tiene que mirar lo bueno o lo malo, que usted siempre proponga en su corazón hacer lo bueno. Uno para con otros y para con todos. Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros. Dicho sea de paso, cuando esta persona ya se fue, no se quedan para aprender. Porque lo interesante y lo bueno es, bueno, ya me han descubierto, me he destapado. ¿Y ahora qué hago? ¿Huyo o me quedo a aprender? A ser corregido, porque conociendo nuestra realidad, lo hubiéramos hecho con mucho gusto. Y lo hubiéramos hecho con mucho amor y con mucho respeto. Pero es más fácil salir corriendo. Con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros. ¡En amor! Yo a veces, hermano, yo alucino. Ay, pastor, ¿cómo lo amo? ¿Cómo lo quiero? ¿Cómo lo quiero, pastor? Ay, uy, 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 uy. Después pasa cualquier cosita, que cualquier persona con 2 dedos de frente, y más en el Señor, lo solucionamos, lo arreglamos, pero claro, no a tu manera, ni tampoco a la mía, a la manera de Dios. Por eso me gusta siempre acompañar lo que predico con muchos versículos, porque no se trata de lo que yo digo, sino lo que dice la palabra del Señor. Con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia lo uno al otro, en amor, solícitos en guardar la unidad, solícitos en guardar la unidad. ¿Qué se entiende por la unidad? Si te he visto no me acuerdo, tanto que me amaba. Tanto que me quería. Y me acordaba todos los días. El tiempo nos pone a prueba a todos. A todos. Tengo que aprender tanto en mi carrera y lo que me queda que aprender. Pero
hermanos, como pastor, una de las cosas que aprendí, yo tuve que aprender a que los hermanos que están para destruir y no para edificar, no me rompieran el brazo de la autoridad. Porque a veces los pastores, cuando somos jóvenes y novatos, hay gente que se acerca y te viene y te dice, bueno, pues tú sabes que yo siento esto, yo siento lo otro y tal, y si usted pues no facilita y esto, pues bueno, bueno. Créame que me he encontrado con gentes y amado hermano, querido del alma, la puerta estuvo abierta para que usted viniera y mis brazos estuvieron. Y ahora mi brazo está abierto para despedirme con usted y la puerta está abierta para que usted salga por ahí. Uno de los errores grandes, muchos pastores en la actualidad están cometiendo. Lo digo porque, obviamente, yo tengo reuniones de pastores, tengo reuniones de cosas, me entero de esto, me entero de lo otro. Nunca diré el nombre de nadie, que no es mi estilo, ni mi forma, ni mi manera, porque no. Pero uno se da cuenta. Y yo aprendo de todas esas cosas. Aprendo. Cómo le quiebran el brazo de la autoridad a los pastores. Después le dividen las iglesias, se quedan tan panchos. Y el pastor a llorar en un rincón. Número 4 y último. Voy a pedir al grupo de la banda que ya suba por arriba. Porque en esta noche es Nochebuena y mañana no es Navidad. El que no sirve en obediencia y sujeción, no sirve. ¿Lo entendió bien? El que no sirve en obediencia y sujeción, no sirve. Por mucho que uno se empeñe, por mucho que uno quiera, por mucho que uno proyecte, por mucho que uno se monte sus películas, si no sirves en obediencia y sujeción, no sirves. Cada hijo de Dios tiene que entender lo que Dios espera de nosotros. Hace un tiempo hice una serie de mensajes que hablaba de la transparencia, hablaba de la lealtad. Y Dios nunca va a dar por bueno lo que no es bueno. Y Dios quiere vernos vestidos de una forma especial.